Los obreros de la Patagonia rebelde. El anarquismo, los mártires de Chicago. La conciencia, la rebeldía. La pluma ácida, la mirada inquieta. La clase. Se pueden sintetizar en un hombre, en un ejercicio periodístico. ¿Adivinan de quién hablo? Si les digo Osvaldo Bayer, padrino de Mate Amargo, seguramente saben todo lo que vamos a charlar, ¿o no? ¿Apostamos? Son 86 años que nos han gobernado dos partidos populistas y hemos tenido 14 dictaduras militares, es decir que estos dos gobiernos, estos dos partidos no han sido capaces de parar nunca las dictaduras militares, es decir, de organizar una defensa de la democracia. No, es decir, aquí los militares se levantaron cuando se les dio la gana. Y después siguieron siendo personajes, ¿no? Es decir, ninguno fue preso, a ninguno se le sacó la pensión, ninguno tuvo que pagar daños y perjuicios por lo que le hicieron a la nación y por la gente que fue fusilada también, ¿no? Por ejemplo, el caso de Uriburu, que entra fusilando, el primer fusilado fue aquel obrero Joaquín Penina por tener volantes a favor de la democracia. Bueno, murió en París, como la del tango, pero antes... José Evaristo Uriburu, sí, el del 30, sí, el general bigotudo. Que le hicieron, vos lo recordabas en una contratapa bellísima del reciente de Página 12, ¿no? Sí. Murió en el 30, sí. No, murió en el 31, no, él. Sí, bueno, 31 o 32. Sí. En el 31 termina su mandato, o lo terminan, entra Justo, que había sido ministro de Guerra de Alvear, y empieza la década infame. Es decir, la década infame ya empieza con Uriburu. Bueno, y al señor Uriburu jamás al contrario, es decir, murió con toda la pompa, se lo trajo desde París, se lo enterró en la Recoleta, se le hizo un monumento que todavía está. Al puente Uriburu sobre el riachuelo se le puso el nombre de él, por supuesto. Al puente Alsina se llamaba antes. Y se le puso el nombre de Uriburu y calles y todo. Y fue un dictador sanguinario, ¿no? Y fue recibido con honores de un hombre benigno. Pero sí, claro. Pero no solo para no hablar de los demás dictadores. Claro, sí, digo, pero no solo por la cofradía de su clase, sino incluso por gente de pueblo, ¿no? Sí. Ahora esto nos habla de un extravío mayor, sí, que tiene que ver con la dependencia cultural, y ahí quería ir un poquitito por la cultura autoritaria. Menos mal que logramos varias personas luchando para que se le sacara al puente Uriburu. Y queríamos que se le diera el nombre de Joaquín Penina, del primer obrero fusilado por Uriburu, pero los señores que tenemos, diputados de la ciudad de Buenos Aires, parece ser que se hicieron en los pantalones y entonces le devolvieron el nombre antiguo, ahora se llama de nuevo Puente Alsina. Claro, bueno, la conciencia es un proceso lento, dicen, sí, ¿no? Sí, pero demasiado lento. Demasiado lento, ¿no? Te quería preguntar por lo que hablábamos de la cultura recién, ¿no te parece que este proceso de pensar unidad, de pensar o de releer las categorías que se van modificando en función del avance de la conciencia de la sociedad y los movimientos que esta produce y cómo se reinstala socialmente? ¿No pensás que también hay muchas cuestiones de facilismo en cómo se proponen las salidas, por parte de izquierda te digo, ¿no? Si querés después hablar un poco de la derecha también. Y cómo esto nos pone en evidencia, Osvaldo Bayer, que de repente se está pensando con la mente del dominador. Y sí, con la mente del sistema, ¿no? Porque claro, uno está pensando, siempre se repite, entonces son elegidos, por ejemplo, por el partido fulano de tal, de la izquierda, 2 diputados. Bueno, ellos ya se aseguraron la jubilación de privilegio y todas esas cosas. Es decir, porque como se repite y se repite y siempre 2 diputados o bajan a 1 y después vuelven a 2, todos esos partidos de izquierda, el Partido Obrero también, que ahora lo tiene Altamira. Entonces parece que ya entraron en esa burocracia de ganar su sueldo o de tener el título, pero no realmente de hacer algo nuevo para la democracia argentina, fundar una nueva democracia, que no la tenemos, como decimos. Una democracia que tiene 86 años, que ha tenido solamente 2 partidos políticos y que ha tenido 14 dictaduras militares, no es una democracia. Además, ¿cómo nos ha gobernado? Para esto, para lo que tenemos ahora, para ver ese
espectáculo terrible de los chicos a las 3, 4 de la mañana, de 4, 5, 6 años revolviendo la basura. ¿Qué es esto? Esto no es un país, esto no es digno. Porque una democracia verdadera es cuando, es decir, todo el pueblo vive con dignidad, no cuando cada 2 años se eligen entre candidatos elegidos en un comité. Es decir, terminemos con esto, señores. Elijamos verdaderamente una democracia de base. Y bueno, están dándose las condiciones. Es decir, hay asambleas populares, es decir, hay obreros ocupando fábricas que hacen funcionar esas fábricas de la misma manera como cuando tenían patrones. Es decir, hay muchos hechos. Ayer los piqueteros han paralizado media ciudad. Es decir, ¿pero por qué? No lo hacen para molestar a la gente, porque quieren trabajo, porque quieren un cargo de trabajo. Es decir, por eso, si no, no lo harían, si no la gente no sale a la calle. Patricia, dale. Bueno, Julián de Devoto dice, te manda un saludo muy afectuoso, Osvaldo, y dice, me he formado leyendo sus libros y de ahí pasé a Bakunin y Proudhon. Y con la situación actual uno va a las marchas contra la corte para que se vayan todos, pero frente a la falta de resultados no me deja dormir pensar en Simón Radowisky o Kurt Wilkins, que en su momento tomaron las armas e hicieron lo que tenían que hacer. Hoy en día, ¿vería con buenos ojos una reacción similar en la sociedad argentina? No, realmente no, es decir, porque estamos en otra fase. Es decir, yo justifico absolutamente los 2 atentados de Radowisky y de Wilkins, porque fue el derecho de matar al tirano, es decir, ellos mataron a tiranos, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que en la Alemania de hoy el máximo héroe es el conde von Stauffenberg, el que atentó contra Hitler. Es decir, también el que atentó contra el tirano. Pero actualmente estamos en una fase de realmente de la gente en la calle, de la protesta absolutamente de base, y creo que tenemos que seguir en esa marcha, porque si utilizáramos las armas, bueno, sería aprovechado de inmediato por la represión, y la represión es muy feroz. Es decir, el señor Brinsoni nos está mirando por el ojo de la cerradura, y está la federal, y está la bonaerense, y están las mafias y todo lo demás, y creo que nos podemos imponer poniendo el pecho y gritando, es decir, dando nuestros gritos y con ideas. Después vamos a hablar un poco de los militares de hoy, Osvaldo, ¿te parece? Sería piola, porque ahí hay unas cuantas cosas que me parece que no se están contando. Dale. Mercedes de Chacarita. Quería pedirle al señor Osvaldo Bayer, ya que está mencionando a grandes luchadores e injusticias, si puede hacer referencia a los luchadores nativos, los indios que defendieron su territorio, como por ejemplo Arbolito. Somos una sociedad constituida por genocidios que nos obligaron a negar. Saludos. Bueno, es hermoso que recuerde esto la señora oyente, porque justamente vengo de la Patagonia y estoy viendo cómo los mapuches luchan por su tierra, pese a que se la quitan toda, ¿no? Es una vergüenza realmente que el señor Benetton, que se ha comprado la estancia Leleque, que es casi grande como una provincia, haya hecho a través de la justicia argentina, justicia entre comillas, haya hecho expulsar a una familia mapuche que estaba en su territorio, que no es su territorio, que tenía 4 hectáreas, que trabajaba la tierra. Si se da el lujo este señor multimillonario de echar realmente a los verdaderos ocupantes, a los antiguos ocupantes de la tierra. Claro. La tierra pertenece a ellos, a los que desde hace 1000 años que están allí. Pero bueno, es decir, el señor gobernador del Chubut y el señor gobernador de Río Negro miran para otro lado, igual que los señores jueces de la servilleta. Sí, Osvaldo, ¿Benetton sobre dónde tiene recostado la estancia? ¿Al lado chileno? Ha comprado la estancia inglesa, la antigua estancia inglesa de Leleque, es decir, es toda la zona cordillerana del camino que va de Bariloche a Esquel, ¿no? Ya llegando, digamos, casi al final del camino, ahí empieza Leleque, pero es enorme, no te puedo decir el número de hectáreas, pero... Qué tierra, ¿no? Claro, la tierra más bella, llena de bosques y llena de lagos, y pertenece a un señor que vive allá en el norte de Italia, ¿no? Y de vez en cuando viene a ver y se da el lujo de echar a los mapuches. Un oyente del centro, en referencia a Bayer, el tema Santa Cruz, cómo están saqueando el oro.
en Esquel, Chubut. Los norteamericanos y los canadienses están juzgados en Europa y en Estados Unidos. Están usando mercurio en todas las tomas de agua del pueblo para lavar el oro, a cielo abierto. Se llevan una ganancia de alrededor de $1 millón al año. En 10 años va a ser un pueblo muerto y la gente va a estar enferma de cáncer. Bueno, yo una pequeña corrección, no mercurio, peor, cianuro usan. Mezclan el cianuro para obtener el oro. Y realmente tengo que decir que se está portando muy, muy bien la juventud chubutense porque está haciendo grandes protestas, está oponiéndose y ya los políticos comenzaron a temblar. Van a tener que revisar eso porque no puede ser, es una vergüenza, ¿no? Es decir, el oro que se va afuera y el cianuro que queda en la tierra argentina. Pato. Sí, Juan, de Dolores, te pregunta Osvaldo, ¿no crees que a partir de la CTA puede surgir una nueva alternativa política con Víctor de Llenaro a la cabeza? Bueno, es decir, realmente menos mal que tenemos esa central obrera comparado con la CGT de los gordos, ¿no? Claro. Que realmente es la traición absoluta a la tradición obrera argentina. Ojalá se vaya ampliando, vaya luchando cada vez más y vaya formando frentes que pueda eliminar realmente todo este gobierno mafioso y toda esta central obrera que realmente lo único que hace es traicionar a los trabajadores. Fíjense nomás las estadísticas de los desocupados que tenemos. Osvaldo, ¿crees que el autoritarismo hoy alcanzó una especie de espacio ganado entre la confusión y la lógica en lo que produce el sistema? Digo, ese autoritarismo, ¿pensás que hoy está tanto por derecha como por izquierda? Mira, ahora ya a la izquierda no tenemos que seguir pegándole porque la que domina es realmente la derecha. Fíjense el señor Bush en Estados Unidos, es realmente un dictador de lo peor, en traje de cowboy, ¿no? Es decir, lo que nos espera a nosotros, desgraciadamente solamente podemos reprocharle al pueblo norteamericano esta última elección. ¿Cómo se puede apoyar a un hombre que busca la guerra? Y lo ha hecho el pueblo norteamericano. Es decir, y en general toda la globalización, todos los defensores de la globalización de alguna manera son autoritarios. El caso de Alemania, por ejemplo, ¿por qué está contra la guerra de Irak en este momento? Bueno, porque los soldados alemanes que fueron enviados a Afganistán junto con los norteamericanos, los soldados alemanes se han quejado, diciendo, ¿qué hacemos nosotros acá en Afganistán? Los norteamericanos hacen lo que quieren, es decir, bombardean lo que quieren, dice, bombardean las aldeas, matan a mujeres, matan a chicos, dice, y nosotros mirando el cielo, sin poder hacer nada. Bueno, esa protesta de los soldados alemanes ha hecho que el gobierno alemán cambiara totalmente y le ha dicho que no a la guerra de Irak. Y por eso fue reelegido en septiembre ahora por el pueblo alemán, si no hubiera perdido las elecciones. ¿Cuáles son, Osvaldo Bayer, las palabras que más tenés a mano siempre? Bueno, la verdad que no sé, tendría que sacar una estadística, pero las que más me gustan es la paz eterna de Kant, ¿no? Es decir, la búsqueda de la paz eterna de ese filósofo increíble que fue Kant, y del imperativo categórico, ¿no? Es decir, hay imperativos que tenemos que seguir, que son los imperativos de la verdadera ética. Yo creo que por ahí podemos realizar un mundo nuevo. Y ya lo había visto este filósofo hace tantísimos siglos, ¿no? A vos en tu concepción anarquista apelás mucho a que la ética es predominante en esto, ¿no? Y claro, tiene que ser, por algo existe, ¿no? Además la otra palabra es solidaridad. Sin solidaridad no podemos vivir. La solidaridad con el que sufre, la solidaridad con el que ha sufrido desgracias. Porque como dicen los sacerdotes católicos, Dios es su infinita bondad. Yo no sé cuál es la infinita bondad de Dios, por qué a algunos les da enfermedades, por qué a otros les da pobreza, una enorme pobreza. Es decir, que somos los hombres, los seres humanos y las mujeres las que tenemos que modificar a la sociedad y no esperar que venga la solución desde el cielo rogando, claro, o que nos den trabajo haciendo procesiones ante ciertos santos. Osvaldo, ¿pensás que estos tiempos tan difíciles, de tanta incertidumbre por un lado,
de tanta convulsión por el otro, son tiempos que imponen mucha creación para poder armar otros imaginarios, para armar otras capacidades colectivas. Creación y responsabilidad, diría yo también, porque, por ejemplo, hablemos de los intelectuales, ¿no? Ver, vamos, yo siempre digo que a los intelectuales hay que darle absoluta toda la libertad de creación, que escriban lo que se les da la gana, nunca prohibir, nunca prohibir los libros de ellos y todo lo demás, pero los intelectuales tienen la obligación de, si están en una sociedad de la injusticia, salir a la calle con la gente para luchar. Y no como hemos visto en nuestra sociedad argentina, que cuando desaparecía gente, había intelectuales que se reunían con el dictador de turno. Raúl de la Torre está con nosotros. Buen día, ¿cómo le va, don Rulo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, escuchando y recién también emocionándome un poco con los oyentes mientras esperaba que se despejara acá la multitud que había entre la gente que pasa mensajes y qué sé yo. Y a propósito esto de lo que comentaba Omar, de los pibes y estas muestras de dignidad, domingo del Centro Cultural Enrique Santos Discépolo, recordaba un hecho y en realidad lo que quería es que Osvaldo lo recordara porque lo toma de uno de tus libros, que dice el 17 de febrero del 22, de 1922, por ahí hay algún error en los datos que como lo puedo haber tomado yo, como me los transmitió Domingo, dice que en el prostíbulo de San Julián, en la Catalana, sucede un hecho cuando el general Varela, Teniente coronel, sí. El coronel Varela lleva a sus soldados después de la carnicería que cometen con los obreros de la Patagonia, un poco como para premiarlos, los lleva al prostíbulo, y ahí sucede un hecho con las prostitutas, que se niegan a atenderlos, ¿no? Sí, y les gritan asesinos. Fueron los únicos seres que en Santa Cruz en ese momento le gritaron asesinos a los soldados fusiladores. Realmente ellas fueron detenidas, se les hicieron 1001 herejías a esas mujeres tan humilladas, pero el nombre de ellas quedó. Y justamente estuve en San Julián y los estudiantes quieren hacerle un monumento a esas 5 mujeres. Es decir, todavía está el lupanar donde ellas actuaban y quieren los estudiantes poner una placa con el nombre de ellas, porque fueron, como decimos, los únicos seres valientes que llamaron asesinos a los fusiladores de obreros. Hay que dar una batalla cultural para poder profundizar las miradas en esta urgencia de las unidades y en esta urgencia de las construcciones para cambiar, para llegar a construir poder y cambiar este modelo. Por supuesto, es decir, por eso lo hermoso de, por ejemplo, yo fui al supermercado Tigre en Rosario cuando se reinauguró, es decir, cuando lo tomaron los obreros y empezaron de nuevo la venta de productos, que fue realmente todo un éxito, vendieron hasta la última planta de lechuga, por ejemplo, el pueblo los apoyó y los sigue apoyando. Pero lo más hermoso que hicieron tal vez es que el último piso que antes estaba para vender mercancías o mercaderías, lo dedicaron a la cultura. Bueno, esto es precioso, esto viene a ser la tradición de los antiguos, de los primeros sindicatos, anarquistas pero también socialistas, es decir, cuando esos sindicatos tenían siempre su biblioteca y tenían siempre su conjunto filodramático. Es decir, se representaban obras de teatro casi siempre de agitación para que la gente fueran tomando conciencia de la lucha. Bueno, lo hermoso a mí me tocó dar la primera conferencia y estaba llenísimo de gente y fue una cosa muy linda, muy emocionante, de ver que también no solamente se venden cosas en un supermercado, sino también se da cultura. Claro, pero el fenómeno es cómo se retoma este nexo, este lazo, ¿no? Entre el trabajo, sobre todo el trabajo manufacturero y la cultura, ¿no? El tema de cómo empiezan a reencontrarse. Sí. Y bueno, me parece que estas son las rupturas más importantes que se pueden dar con respecto a un modelo. Y lo que hay que retomarse es la lucha por las 8 horas de trabajo, parece mentira. El otro día fui a una peluquería, le pregunté a una peluquera cuánto trabajaba y me dice 12 horas por día. Claro.
Y por ¿Cómo eso es lo esto? hermoso, claro, lo hermoso es recordar 1887, cuando los 5 mártires de Chicago, es decir, son ahorcados por la justicia norteamericana en sí por pedir las 8 horas de trabajo. Cuando fue tan hermoso ese documento de ellos que decía, no queremos 8 horas de trabajo para trabajar menos, sino queremos 8 horas de trabajo para también gozar un poco de la vida, de la cultura, para jugar con nuestros niños, para el amor con nuestras mujeres. Fíjense qué cosa bella, los ahorcaron. Pero así comenzó la clase trabajadora a luchar por las 8 de trabajo. Y fue una cosa absolutamente épica. Es decir, ¿por qué se los reprime tanto? Y se los reprimió el ejército argentino, ¿no? Es otra de las grandes manchas que jamás pidió disculpas. Es decir, lo de la Semana Trágica, los metalúrgicos perdían las 8 horas de trabajo y les metieron bala. Mataron a 600 obreros allí frente a Bacena y en toda y frente a al placita cementerio de la Martín Chacarita. Claro. Pero se está creando una cultura de pibes que se inicia en el mercado laboral con esta cultura de explotación. Bueno, por eso ¿Cómo decía, cambias eso pero por a eso futuro? por eso le Los estaba códigos. poniendo, le dejaba picando la pelota a Osvaldo, que la agarró ya de sobrepique, porque el tema es ese, digamos. ¿Qué haces, Osvaldo, para cambiar eso? ¿Por qué lugar Pero se empieza? además, ¿Por el sindicalismo? sí, ¿Por dónde claro. empezás? Pero y por eso, es decir, la cosa está salir en la calle y en la protesta, porque ¿cómo hicieron aquellos obreros para conseguir las 8 horas de trabajo? Es decir, cuando nosotros vemos año 1904, es decir, 70.000 obreros el 1 de mayo para pedir las 8 horas de trabajo, pese a que tenían que ir a trabajar porque no era día feriado el 1 de mayo, Claro. y estaba prohibido el acto por la policía, y les metía bala a la policía, y sin embargo, para una población de 800.000 habitantes, se juntaron 70.000 obreros, que es donde cae el primer mártir en Buenos Aires de las 8 horas de trabajo, que es el marinero Juan Ocampo. ¿Estás hablando de la Semana Es decir, Trágica, no? No, No. del 1904. 1904. Cae el primer obrero. Y bueno, así es nuestro país. No hay ninguna calle ni ninguna plaza que recuerde a ese héroe de las 8 horas de trabajo, que fue un gran adelanto para la sociedad. Sin embargo, nuestras calles tienen los nombres de todos los generales habidos y por haber, y de todos los jefes de policía, ¿no? Es decir, esta es la diferencia de nuestra sociedad. Bueno, levantemos nuestros héroes, nuestros verdaderos héroes, porque aquellos que dieron su vida por las 8 horas de trabajo, por la dignidad nuestra, por un adelanto, ¿quién se podría oponer? ¿Qué sociólogo podría hoy oponerse, o qué filósofo podría oponerse a las 8 horas de trabajo? Una cosa absolutamente de justicia. Osvaldo, se nos va el tiempo y odio tener que despedir. Para cerrar, ¿cuáles son las miradas cuál es la mirada que vos tenés del futuro inmediato? Bueno, es decir, las miradas de la historia, la gente, es decir, aquello de Bakunin tan hermoso, ¿no? Del espontaneísmo de las masas, que yo siempre repito porque creo que es una de las mejores expresiones, que la gente aguanta todo, todas las humillaciones, es capaz de agachar el lomo y qué sé yo, pero por ahí sale una persona y tira una piedra y detrás de él salen 1.000.000 de personas. Así se hicieron las grandes revoluciones. Así que no se queden tan tranquilos ni los mafiosos, ni los poderosos, ni los dueños de todo el mundo, porque la gente, es decir, cuando se ejerce la violencia de arriba, responde con la violencia de abajo. Osvaldo, ¿cuál es la asignatura o la cosa que todavía sentís que debes hacer y no tenés tiempo o no te da el tiempo? ¿Qué es lo que te queda por hacer? Y no, esto, es decir, de aprovechar la experiencia de uno, la vida de uno, es decir, uno ha sufrido exilio, cárcel, etcétera. Yo siempre digo, soy el único intelectual argentino que estuvo preso en la cárcel de mujeres, ¿no? Y lo digo con orgullo, lo hicieron a propósito mis detractores. Seguir con esa pelea, y más aún cuando uno ya está viejo, es decir, que ya no tiene por qué arrepentirse de cosas, sino salir al frente. Eso es lo que hay que hacer, acompañar a la gente de buena voluntad, a las mujeres y a los hombres de buena voluntad. El hombre sin amor difícilmente pueda luchar, ¿no? Absolutamente, es decir, Tolstoy lo decía muy bien, el único Dios es el amor. ¿Todavía estás enamorado de tu mujer? Absolutamente, hemos cumplido 50 años de casado y 9 meses después mi hijo ha cumplido 50 años, así que hemos cumplido los plazos del amor. ¿Cuál es la clave? La clave, bueno, la clave es amarse, conocerse, comprenderse, tenerse paciencia a veces y recordar los hermosos momentos que le depara a uno la vida, la naturaleza,
Bueno, y eso, recordar el amor. ¿Los dos mandan o manda uno más que el otro? No, manda solamente ella, mi mujer, sí. ¿Pero quién cocina, vos o ella? Ella, claro, no, yo no sé hacer ni siquiera ni papa ni zanahoria hervida. ¿Le escribiste poemas? Sí. ¿Le seguís escribiendo? Tengo un libro de versos para ella que lo ha editado así en forma privada. Ajá, sí, qué lindo. Gracias, Osvaldo Bayer. Un abrazo a todos ustedes y felicitaciones por esta audición.